cómo impulsó la innovación y la digitalización la emergencia sanitaria. Hay un chiste que se hace mucho en Twitter, lo que hacía en su momento, es que impulsó la transformación digital de tu empresa, y ahí había tres: el CEO, el Departamento de Innovación, no sé qué, y el coronavirus. Y el coronavirus hizo por la innovación mucho más de lo que se había hecho en muchos años, en muchos lugares. No digo la provincia de Buenos Aires, porque en realidad la provincia de Buenos Aires ya venía mirando la digitalización, venía avanzando en la digitalización, y bueno, a resulta de eso, pudimos fácilmente, el otro día estábamos buscando un poco de antecedentes y demás, pudimos fácilmente arrancar con el funcionamiento del Poder Judicial, más o menos sencillo. Creo que debería abrirte el link sin problema, pero bueno, después si quieren lo revisamos, gente. Si no, ahora después lo subo acá, lo subo como documento también en el PowerPoint, no se hagan problema. Además, la pandemia, la situación sanitaria puso en evidencia la obsolescencia de algunas prácticas, ¿sí? Una de esas prácticas que nos dimos cuenta que era obsoleta, que nos dimos cuenta que era del tiempo de ñaupa, que ya, no daba para más, era la de las notificaciones. Si ustedes piensan cómo decían las notificaciones en el año 1800, pensamos que iba un tipo a caballo, o no era mujer, porque ahí creo que eran dos hombres, y un tipo a caballo hasta el lugar donde vivía la persona, le golpeaba la puerta y le dejaba un papel. Eso pasó en 1800, pasó en 1900, pasó en 2000, y llegamos a 2020, y eso siguió pasando de la misma manera, ¿sí? Ahora, el problema es que todo el mundo evolucionó, y nosotros seguíamos llevando las notificaciones en papel y dándolas en la puerta. O sea, ya no se mandaban más cartas, y las notificaciones seguían yendo de la misma manera. De hecho, yo no sé mandar una carta, pero, y si tengo que ir al correo, le tengo que preguntar a mi papá cómo hacer, y las notificaciones las seguimos mandando como cartas. En realidad, en lo obsoleto, y yo sé que a alguno esto le va a doler en el corazón y se van a poner súper molestos, y ábranse el micrófono y díganmelo, porque está bien. Lo obsoleto es el concepto de domicilio. El concepto de domicilio, como nosotros lo concebimos, el concepto de domicilio como lugar, es algo obsoleto. Se queda anclado a lo espacial. La idea, el concepto de domicilio tiene que ver con un lugar. Es el lugar que, concepto, o sea, género, lugar, diferencia específica, la que le pongamos atrás, muy aristotélico, pero es esa. Artículos entre el Código Civil y Comercial, lo traíamos desde el Código Civil. Esto es lógico porque tiene que ver con la tecnología. No con nuestra tecnología, sino con la tecnología que existía en aquel momento. O sea, la tecnología que existía cuando empiezan a aparecer las leyes, cuando empiezan a aparecer los códigos. Les pido que me sigan en este concepto que es medio volado, y a lo mejor ustedes están esperando que vayamos a acordar, pero si no entendemos esto, después no vamos a decantar nunca bien sobre lo otro. Pensamos, el encargado de dictar normas dice, bueno, este va a ser el lugar que tomemos para dejarle la notificación a esta persona. ¿Esté o no? Mientras este sea el lugar, el asiento de su lugar, la zaraza que puede decir el código, este va a ser el lugar donde le dejamos las notificaciones. Pero porque no conocíamos otra cosa. No conocíamos otra cosa, no había otra cosa. Entonces, utilizábamos la tecnología existente en ese momento. El papel, el caballo, la persona que lo llevaba mirado así es una tecnología. O sea, es un instrumento que sirve para hacer algo, y es lo que se optó en ese momento. Ahora, aparecen las TICs, y aparece las TICs, cuando ven TICs es tecnología de la información y comunicación, digo, porque a veces uno tira TICs así queda feo, pero entra en escena el ciberespacio, que no es espacio en el concepto que nosotros lo tenemos, sino que es información alojada en algún lugar, que utilizamos con determinada finalidad, o por lo menos información que está en cierto lugar. Y nos encontramos con algo más. Aparecen los llamados domicilios electrónicos, ¿sí? Que en verdad no son domicilios en el sentido de domicilios lugar, sino que son porciones del ciberespacio, casillas, cuentas, porciones ideales. O sea, no es que el ciberespacio no es que se divide en porciones, son en definitiva datos del ciberespacio conectadas con las personas. Y a veces eso está mucho más conectado con la persona que el domicilio mismo.
Yo veo que, por ejemplo, Laura ahora está disertando del colegio de abogados. A menos que tenga la ficha en la casa, supongo que debe estar de colegio de abogados, Laura. Si yo te mandara una notificación judicial ahora a tu casa, no estarías para recibirla. Si yo te mandara una notificación judicial ahora al celular, la recibirías en un aparato que te sigue. Al celular, no al celular, sino a cualquiera de tus cuentas que tenga funcionando en el celular. ¿Sí? Lo mismo si trabajamos con WhatsApp. No quiero meterme en el universo de WhatsApp, que es hiperconflictivo, pero lo mismo si trabajamos con WhatsApp. Entonces, somos como una especie de caracol y nuestras cuentas, nuestros espacios, nuestros números telefónicos, sí, entiendo que se pueden cambiar, pero muchas de ellas nos siguen. Nuestro domicilio fiscal, electrónico, de esas casillas nos siguen. Podemos mutar, podemos movernos en el espacio, pero esas cosas nos siguen. Ahora, lo electrónico simplificó mucho las comunicaciones, porque evitó no está en el domicilio, no se encuentra, no tengo chapa, esto, lo otro. Prescindimos del concepto de espacialidad y nos metemos en la virtualidad. Ahora, estos domicilios electrónicos empezaron a nacer en determinados contextos, frente a FIP, en los procesos judiciales, en diferentes actividades que nosotros tomábamos, se elegía un ámbito del ciberespacio al cual se presumía que íbamos a recibir las comunicaciones. ¿Sí? La particularidad es que son domicilios especiales, o sea, no son domicilios generales, no es un domicilio que va a servir para todos los actos de mi vida, sino que va a servir para aquella finalidad de la que lo dotan la norma que lo establece. Y no siempre son voluntarios. El que va a un proceso judicial en la provincia de Buenos Aires no puede decir yo no quiero domicilio electrónico. No, vos tenés que tener un domicilio electrónico. Y si no lo tengo, te vamos a notificar de otra manera. No te van a llegar las cosas. O sea, no es una obligación, no te van a obligar a hacerlo. Es una carga. Te perjudicás vos solo. ¿Sí? Entonces, la normativa, por razones de política procesal, de política de organización del servicio, opta en pos de determinados valores por consagrar estos domicilios. Cuando se consagran los domicilios electrónicos fue para darle más celeridad, para reducir el papel y demás. Si nosotros no entendemos esto, parecería que el registro de domicilios electrónicos, ya me voy metiendo en el tema, es un capricho, o es un abuso, o es un exceso. Yo leí algún artículo en la ley, no me acuerdo, ahora no me viene a la mente el autor, que criticó fuertemente, dijo, no, esto es inconstitucional, es un exceso, es una barbaridad, agrava los derechos de la gente. Claro, mientras pensábamos que de la pandemia se salía en enero o febrero, bueno, está bien, pero ahora que tenemos segunda ola, que no sabemos si vamos a tener tercera, que no sabemos cómo se van a poder hacer las notificaciones, bien que cuando tengas que notificar a alguien del registro de domicilios electrónicos, o tengas que mandar un oficio por ahí, con la finalidad que ahora vamos a ver, te va a poner feliz. Y no vas a depender de que un cartero, de que una persona se exponga y demás. Incluso organizativamente para que lo recibes mejor, pero a eso vamos después. Porque hay algo que no hay que olvidarse, todo lo que se rasgan las vestiduras, de que esto está mal, de que esto es inconstitucional, de que esto es pésimo, de que esto es un desastre, que es un avance indebido, lo que quieran, es gente que no ha tenido problema en convivir un montón de tiempo con un código procesal que preveía la fijación de la cédula, importantes o no, a las puertas de acceso con cinta adhesiva, ni aisladora, la aisladora pega un poco más todavía. La adhesiva era pegarlo en la puerta de acceso. Y ya lo pusimos en un fallo, creo que era voto del doctor Ferrari en la sala en el año 2013, 2012, preferiría que me mande una notificación electrónica antes que me pegue una cosa en la puerta de mi casa, que viene cualquiera y me la tira, no sé qué piensan ustedes. Viva la tecnología, dice Patricia, cuando anda bien, tirando sobre la reja, termina la cucha del perro. Vos sabés, que María, que hubo un caso, yo me acuerdo que hubo un caso así, hubo un caso que plantea eso, que claro, el tipo no había podido probar. La tecnología cuando anda bien. Igual no hablemos de malos funcionamientos, porque si no nos vamos a perder en el casuismo de las cosas que andan mal. Problemas pandémicos, ¿sí? 2020 necesitábamos avanzar, y en un montón de cosas avanzamos. Teníamos ya firma electrónica de los letrados, podíamos hacer presentación electrónica, salimos con los letrados depositarios, eso avanzó un montón. Nosotros empezamos a firmar digitalmente, los acuerdos también, eso avanzó un montón. La sentencia empezó a notificar digitalmente, eso avanzó un montón. Pero ¿dónde nos tropezamos? En las cosas que requerían sí o sí presencialidad. Ni siquiera fíjense que hablo de las audiencias, porque
también avanzó con sus bemoles en laboral, bueno, todo eso lo sé, ¿sí? Las audiencias complicaron. Pero algo complicó también mucho, que eran las cédulas y los oficios. Los oficios, porque a lo mejor no lo podías ir a retirar para llevarlos, porque aparte los abogados también se pueden contagiar y está recorvado. No sé si estuvieron en redes hace un tiempo, hace un rato. Perdón, Hernán. De COVID, por lo que dicen las noticias. Está ingresando Jorge. Bueno, le hacemos una pausa antes de que entremos al registro al señor presidente. No lo están admitiendo, ¿qué pasa? Sí, Jorge, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios. Un placer tenerte acá. Les pido mil disculpas porque estaba terminando una reunión de consejo virtual y bueno, hubiera sido mi deseo presentarte como siempre, porque para nosotros siempre sos un lujo y un acompañamiento permanente. Y bueno, y la temática aparte lo justifica, es más que interesante. Nosotros tenemos un colegio que permanentemente está preocupado por la actualización, pero principalmente está preocupado por ir viendo estas novedades que hoy con mucha alegría se comunicó conmigo, pero antes de seguir con esto quiero saludar a la doctora Beltramo, que es nuestra directora de mediación y además, como reza su cartel atrás, está en el centro de mediación, que es un centro de mediación que lamentablemente que fue inaugurado justo cuando se empezó la pandemia, cuando todo paró. Así que no lo podemos. Pero bueno, ahora estamos retomándolo con su esfuerzo, así que aprovecho también para agradecerlo. Y te decía que todo lo que tiene que ver con registro, notificaciones y con todos los esquemas que tienen que ver con la práctica, a nosotros nos interesa sobre todo porque los cambios y las novedades se dan, por suerte, últimamente bastante más cotidianamente. Quizás, si debemos agradecerle algo a la pandemia, ha sido justamente esta motivación a buscar salidas a los problemas que algunos ya juntaban canas, ¿no? Porque algunos problemas que nosotros teníamos, el de las notificaciones era uno, juntaban canas. Y esto de la notificación lo traigo a colación también porque hoy me manda un mensaje, yo no pude hacerme toda la información bien, sobre cómo se incorporó en el nuevo régimen de notificaciones también al sistema DOC, que nosotros tanto impulsamos desde aquí, que hicimos una experiencia piloto y donde vos, Hernán, ayudaste un montón, porque capacitaste a nuestros notificadores a DOC y seguiste todo su resultado, y la verdad que las notificaciones fueron todas exitosas y llegaron inclusive más allá de lo que habitualmente están acostumbrados los oficiales notificadores a hacer, sin incumplir la ley, por supuesto, sino haciendo lo que hay que hacer, al revés, cumpliendo perfectamente la ley. Así que, bueno, y ahora este tema de registro nos va a ayudar mucho también. Nos acompaña aquí que Soma, el señor secretario, que también saluda. Exclusivamente para saludarlo. ¿Qué haces, Hernán? Un gusto verte. No sé si me reconoces, pero Laura y hola. En realidad no es Benjamín, pero es Geracti. ¿Quién es Geracti? Sí, Geracti, pero lo que pasa es que tiene el nombre del hijo, nos pasa mucho que no nos renombramos. Geracti, ¿necesitabas un domicilio? Tuve Zoom esta mañana del jardín y me olvidé cambiarlo, ahora lo cambio. Muy bien. Sí, un saludo y un abrazo a todos. Bueno, no, yo tampoco quiero interrumpirlos más. Agradecerles, ha sido es un evento como todos los que participa Hernán, un evento muy numeroso y aparte como esto es una novedad que a todos nos preocupa, más que, sobre todo porque en la práctica nos pasa que terminamos preguntándole a alguno o al otro dónde ir, dónde acudir, a dónde preguntar, le preguntamos al mismo organismo y capaz que tenemos que empezar a estar más entrenados con que no son ya tan novedades y poder salir de este atolladero de las novedades que hay en el proceso. Bueno, nada más, agradecerles, decirles que estamos trabajando, que a pesar de que la pandemia seguimos haciendo cosas, que además pronto tendremos elecciones, así que los estamos convocando también para eso, porque es importante, a pesar de todo
esta situación difícil, trabajar para que la representación y la democracia siga existiendo en nuestro colegio. No se preocupen que vamos a hacer todo lo posible porque sean una elección que sea más segura que presentar un escrito por las presentaciones electrónicas, para que nadie esté preocupado y para que todos puedan cumplir con esa obligación y con ese derecho. Y bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad, que ahora me he metido medio tarde en medio de la charla, y como todo tipo que se cuela desubicadamente, se tiene que ir rápidamente, así que así voy a hacer y le voy a dejar a Hernán que siga exponiendo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Jorge. Gracias a todos, Jorge, por la presentación. Pero bueno, lo que decía Jorge, creo que está muy a tono con lo que venía diciendo ya, en el sentido de este problema que viene desde antaño, el tema de las notificaciones, y la necesidad de solucionarlo y lo que pasó el año pasado. Lo que pasó el año pasado fue lo que sabemos. Muchos procesos se trababan y ahí aparecieron las soluciones, como dice Jorge, bueno, enviar a un notificador ad hoc que ahora encuentra respaldo normativo expreso. Ya tenía algún respaldo normativo, pero ahora encuentra un respaldo normativo más fuerte que trajo como beneficio para los que no han conocido el sistema esto de que diligenciaba, que en diseño se habla mucho de la experiencia del usuario y de la empatía y de cómo tenés que hacer las cosas. El que diligenciaba las cosas era un abogado y sabe lo que sufre un abogado cuando no se le diligencian las cosas. Entonces, eso permitía, por ejemplo, que una de las notificadoras fuera y buscara el domicilio, aun cuando el que le indicaba la notificación no era, y buscara el domicilio correcto. Bueno, esas cosas pasaron también otras cosas, hablábamos recién de la notificación por WhatsApp. Bueno, ahora que lo a Guillermo nos comentó un caso de éxito, lo hemos pasado en redes el otro día, de una demanda que tuvo demanda y contestación y notificación en una semana. O sea, estas cosas nos las muestra la tecnología nada más. Demanda, notificación y contestación en una semana. En una semana. Ese es el vértigo que va dando esta dinámica. Bueno, pero el problema de la notificación era un problema, y el problema de los oficios era un problema y es un problema. Y la Corte, que es bastante proactiva, que nos quejamos a veces de las cosas que hace la Corte, a veces hay cosas que no nos parece que esté bien y todo, pero que trata de ocuparse y de darle solución a las diversas cuestiones, emprende esta aventura que es la de evitar que tengamos que, para las provincias iniciales, para los oficios y demás, evitar que tengamos que ir personalmente, que una persona tenga que ir hasta determinado lugar y todo, buscar un mecanismo de mayor celeridad. Y entonces, y además, bueno, esto que tenga que ver con la digitalización total del expediente, porque también se da una situación, que es, ¿qué hacemos con las constancias en papel cuando un expediente es todo digital? O sea, ¿qué hacemos con esta cédula que iba y venía con el sello notificador cuando no tengo expediente en papel? Bueno, creamos una carpeta, lo guardamos y todo. Eso se va a solucionar ahora en el Acuerdo 4013, del cual vamos a mencionar un par de cositas nada más el día de hoy, que es del viernes. Si no lo vieron, empiecen a verlo porque tiene sus cuestiones. Soluciones creativas de la Corte. ¿Qué hace la Corte? Crea un registro de domicilios electrónicos. ¿Y qué es lo que impone? Bueno, la obligatoriedad, en realidad no es obligación, insisto, es carga, no te pueden obligar a que lo hagas, no vas a tener un perjuicio si no lo haces porque te va a quedar notificadas las cosas de una manera hiperatípica de la cual vamos a hablar ahora, a los fines de que en esos domicilios se diligencien ciertas notificaciones y oficios que se expulsen, ¿sí? Entonces, ¿a qué va este registro? Únicamente a la notificación de determinadas resoluciones que antes, por regla, iban al domicilio real, ahora van a ir al domicilio del registro de domicilios electrónicos, salvo que se hubiera constituido uno en el expediente. Una vez que se constituyó un domicilio en el expediente, ese es el domicilio que vale y el del registro pasa a un segundo plano. O sea, esto es un primer domicilio, equivaldría al domicilio real o al domicilio legal de las sociedades. No es un domicilio real, equivale en cuanto a sus efectos. La realidad es que con la sagacidad con que la Corte hizo esto, minimizó al extremo las notificaciones por cédula. Después vamos a hablar un poquito más y se van a dar cuenta cuando hable Laura, porque como la mediación es obligatoria, esto tiene dos grandes vertientes, sujetos obligados y gente que pasa por la mediación,
cuando los mediadores hayan hecho esta notificación inicial, que no es judicial, sino que es con los mecanismos que ustedes utilizan, ya no va a hacer falta, si se sigue correctamente, una notificación por cédula más. Con la primera notificación, con toda esta responsabilidad y toda esta posibilidad que se le da al mediador, vamos a estar cubiertos. Hubo en su momento algunas objeciones sobre el acuerdo 3989 que decían no tiene sustento legal. Y en verdad la Corte fue valiente en el sentido de avanzar un poco más de lo que la ley le permitía, porque esto era algo que no estaba en ningún lado, que la primera notificación de un proceso fuera hacerse un domicilio electrónico. Con todo, el legislador bonaerense, la ley 15.230, le da un guiño a la Suprema Corte y esta ley es posterior al 3989, por el régimen de los domicilios electrónicos correspondientes a los procesos que tramiten ante el Poder Judicial, se regirá por el acuerdo tanto. Dichos domicilios serán utilizados para realizar toda clase de notificaciones y demás actos procesales de comunicación a través de medios electrónicos, comprensivo incluso aquellos que, según la legislación vigente, deban ser diligenciados en el domicilio real. O sea, el que decía que esto era ilegal, no es ilegal. No es del todo prolijo, porque esto debería estar en el Código Procesal. Ustedes saben que, o los que me han seguido un trabajo mío, saben que yo soy bastante hincha con la cuestión de sistematicidad. Esto debería estar en el Código Procesal, no en una ley así. Pero bueno, no importa, esté donde esté. Y mientras está la legislatura, y habiéndolo autorizado la legislatura, en ley posterior al Código Procesal, no hay demasiado de qué quejarse en este sentido. Hasta acá estamos. Preguntar algo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Hernán? Estoy abierto a cualquier cosa. No sé quién habla. Yo, Adriana, Verónica Bellido. Verónica, ¿cómo andás? Sí, no, porque te veo 5 caras nada más. Dale, te escucho. Te hago una pregunta. ¿Qué pasa en aquellas personas que ya tienen constituido domicilios electrónicos como nosotros los letrados, cuando tenemos que hacerle llegar alguna intimación de pago por X motivos? Porque yo lo he solicitado en primera instancia que pudiera ser intimado de pago en el domicilio electrónico y me lo han denegado. En varias oportunidades, varios juzgados. Con esto nuevo ahora ya estaríamos en condiciones de poder solicitarlo nuevamente. Sí, no, pero esto es para los domicilios que están en el registro. ¿Sí? O sea, esto no avanza para aquellos casos, por ejemplo, en que la persona se hubiera presentado en el proceso, tuviera un domicilio constituido y uno quiera notificarle ahí algunos de los datos que vos decís. Para mí van, y nosotros de hecho sacamos una resolución que anda dando vuelta por las redes donde dijimos, por ejemplo, no es el mismo caso, si la persona se presentó, constituyó un domicilio en la etapa previa de familia, el traslado de demanda le puede ir ahí perfectamente. Pero este no es ese universo, esto es simplemente los primeros actos procesales de estos sujetos que hasta ahora no se presentaron en el proceso. Si ya había un domicilio en el proceso, bueno, es cuestión de utilizar ese domicilio. No. Y si no te dejan... No. Pero como hay una parte pero hay una parte que dice, si yo puedo comprobar que hubo dos presentaciones... Después lo vemos a pero hubo dos presentaciones, hay que discutir en el juzgado la posibilidad de notificarle en ese lugar en lo que vos le quieras notificar, pero no tiene que ver con el registro de domicilios electrónicos en sí, ¿sí? O sea, es un domicilio que no sirve. Okay. Ahora, que vos podés citar como argumento este registro, es un argumento analógico que puede caminar, y no le veo inconveniente, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta relativa al tema? Sí, ¿quién habla ahí? Perdón, doctor. ¿Qué pasaría? ¿Esto tiene efecto retroactivo? ¿Esto va para atrás para los domicilios también ya constituidos? ¿O esto rige a partir de su promulgación para adelante? No, a ver, Berta, a ver si esto es así. Esto rige a partir de que entra en vigencia, ¿sí? A partir de las 2 semanas, por eso el título era 2 semanas de su vigencia. A partir de entrar en vigencia se pueden empezar a hacer las notificaciones de todo domicilio. Entonces, ¿qué universo de casos tenés? Si vos tenés que notificar un traslado de demanda de un proceso ya iniciado a alguna de las personas que están mencionadas en el registro, podés usar el domicilio del registro, ¿sí? Podés usar el domicilio del registro. Si vos tenés que mandar un oficio, un proceso que está en trámite, a alguna de las personas del registro, que no sean parte del proceso, podés usar el domicilio del registro. Ahora, lo que también le decía recién a Verónica, si vos tenés una discusión con una persona que constituyó su domicilio en el expediente
Eso es otra cosa, no tiene que ver con esta acordada, ¿sí? ¿Está Berta más o menos o no soy claro? Sí, entiendo perfectamente. ¿Entendés? O sea, toda la persona que vos le tengas que mandar una notificación de las contempladas por la acordada a partir del 1 de abril, aunque el proceso haya sido iniciado antes, la podés mandar. Y si no tiene el domicilio, irá al constituido al electrónico por defecto, que es un chino que ahora va a tratar de desentrañar un poco, ¿sí? Lo importante es que se queden con eso, o sea, que estos domicilios son domicilios a los efectos que están indicados en el artículo 1, por el cual vamos a pasar ahora. Igual si alguien tiene algo más me van diciendo. Doctor, ¿cómo estás? Martín Benítez te habla. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vos sabés que ese fallo que comentaste, yo participé ahí como letrado de la demandada. Sí, bueno, lamento, Martín, pero... Bueno, te cuento que hoy planteé un recurso de inaplicabilidad de ley. Sí, lo vi, vi que estaba planteado, sí. Pero no, la verdad, sinceramente, me parece gravísimo, porque son dos procesos distintos. Si querés, Martín, después en cualquier momento, si querés, mañana estoy en la Cámara Presidencial, llamame y lo hablamos 1000 veces, dale. Pero el domicilio estaba constituido. No lo vamos a discutir ahora delante de 200 personas. Disculpame, no, porque justo hiciste la mención y digo, estoy escuchando. No, y sí, pero creo que es pertinente. Igual, Martín, por ejemplo, cuando es el traslado de una reconvención y tenés un domicilio constituido en el expediente, te lo van a mandar ahí. O sea, para ahí van los códigos procesales. Pero no importa. Si querés, mañana llamame que estoy en la Cámara sí. o ahora, si querés, te paso mi celu, me mandás un mail y lo conversamos todo lo que quieras, no te problema. Dale, hablo con Araceli. Más despacio, se entrecorta. Bien, vamos a hablar un poquito más despacio. Espera que hay preguntas que... Doctora Ciruli, hace mucho no la vemos litigando. No, doctora, porque esto es para las personas que están indicadas en el artículo 3. Ahora vamos a ir un poquito más sobre eso, ¿sí? Ahora vamos. No, ustedes que tienen un domicilio electrónico no tienen que hacer absolutamente más nada, no. Despreocúpense, siguen teniendo el mismo domicilio que antes. Este es un domicilio específico para estas cosas que va al registro. Para utilizar el domicilio del registro en un juicio en trámite hay que denunciarlo. No, con sacarlo del registro alcanza, Mariana. Se entrecorta un montón. Sí, puede ser. Gracias. Voy a ir más despacito así no tenemos problema. Bueno, acá le dejo la normativa que es la que tienen que tener en cuenta. 3989, reglamento 15230 y el texto ordenado del artículo del acuerdo 4013 que también les va a servir. ¿Cómo funciona? Los particulares, en principio no, Claudia. Dentro del artículo 3 no, pero sí cuando es la cuestión de la mediación. De eso va a hablar Laura en un ratito. El registro está integrado por todos los domicilios electrónicos inscritos en el sistema, ¿sí? ¿Qué son estos domicilios? Son domicilios electrónicos de abogados o similares a los de abogados. No son mails, son domicilios que permiten el uso del sistema de presentaciones electrónicas y notificaciones electrónicas, ¿sí? Son domicilios que permiten ese uso, son domicilios que están registrados ante la Corte. No son mail comunes ni nada similar. Son domicilios electrónicos que tienen, muchas veces son los de los letrados o muchas veces son análogos a lo de los letrados. ¿Qué se notifica acá? ¿Qué se notifica acá? Traslado de demandas, intimación de pago, citación como tercero, diligencias preliminares, cautelares, anticipadas son cautelares, y en su caso, sentencia definitiva, en caso que la persona no haya constituido domicilio en el expediente. Si constituyó, está. Para personas físicas, Gabriel, no. Para personas físicas no es obligatorio, en principio, dentro del artículo 3. Ahora, pero espera, cuando vean todo el panorama, porque no es obligatorio, o sea, no parece ser obligatorio, pero el problema es que cuando estas personas pasan por la mediación, tienen que constituir un domicilio ahí, y tienen que anotarlo en el registro ahí. Ahora, de eso va a hablar Laura. ¿Ya está vigente? Claro, ahora, Paulina, ahí vamos. Se aplica a todos aquellos casos en que tenga que ir al domicilio real, dice en general. Podrán emplearse para el diligenciamiento de oficio, o sea, como ven, traslado de demanda, y será procedente hasta que se hubiera constituido uno en el expediente. Cuando hay una constitución específica, ahí te quedás con el constituido en el expediente. Básicamente, minimiza el papel, la actuación personal y todo en ese sentido. ¿Desde cuándo
¿Desde cuándo? El registro entró en vigencia, o su funcionamiento se da a partir del 1 de abril del 2021. Los obligados a inscribirse ya debieron estar inscriptos y si no, deberían irse inscribiendo ahora. ¿Por qué? Si no les va a quedar el domicilio por defecto. Acá hay una disposición en el reglamento que la Corte deja librado a los jueces de primera instancia. Si entienden que hay que dosificar, porque hay muchas notificaciones pendientes y todo, si de algún sujeto en particular hay que dosificar la cantidad que se manda, el juez puede hacerlo. No he visto todavía que se haya hecho esto, no he visto que se haya hecho. Algunos me comentó que estaban fraccionándolas, pero es una válvula que deja la Corte por si hay muchas notificaciones perdidas por ahí. En el Ejecutivo va a tener domicilio electrónico de una persona humana, en el caso del mandamiento va en papel como antes. Exacto, Valeria, ¿por qué? Porque en el Ejecutivo no tenés, de la persona humana, no tenés domicilio electrónico y no pasó por la mediación. Ese universo todavía va a seguir yendo en papel. Pero si fuera una intimación de pago, por ejemplo, un mandamiento de intimación de pago a una persona jurídica, va a ir al electrónico, ¿sí? Bien. Sujetos obligados. Personas jurídicas y organismos que hubieran suscrito con la Corte convenios, sujetos comprendidos en el artículo 3 y participantes en la mediación. Yo voy a hablar de lo primero, de los participantes de la mediación, a partir de 5:30, ahora le dejamos a la hora. Enumeración del artículo 3, fiscal de Estado, asesor general de gobierno, bueno, no la voy a leer toda, la pueden leer ustedes, bancos, compañías de seguro, aseguradora de riesgo de trabajo, personas públicas no estatales de la provincia, Cámara de Diputados, prestadores de servicios de salud, prestatarios de servicios públicos. Es amplio, es amplio. Las posibilidades que estos destinatarios constituyan un domicilio para notificaciones de traslado de demanda y otro para oficios. Eso es una posibilidad que tienen. Y que también constituyan domicilio electrónico con alcance a uno o más departamentos judiciales, ¿sí? ¿Por qué esto de los oficios y de las notificaciones de traslado? Porque a veces algo va al departamento de legales y otro va a lo mejor a otra sección dentro de la misma empresa, a personas jurídicas y demás. Entonces la Corte entendió pertinente direccionarlo de esta manera. ¿Qué pasa si no cumple? Bueno, acá es donde entra la cuestión del ex abogado. Lo que se hace es el domicilio por defecto. Se toman las dos últimas presentaciones que la persona hubiera hecho en el sistema, de acuerdo a la fecha. La primera normativa decía 1 de enero de 2019. Esto después varió por la reglamentación y se retrotrae o se adelanta a fines del año 2020. Después van a ver cómo funciona. No se toman las actuaciones hechas en responsabilidad penal o en el fuero penal o responsabilidad penal juvenil y las notificaciones siguen funcionando de la misma manera, martes o viernes posterior. O sea, el momento en que se tiene por operar la notificación es igual que las cédulas que se mandan en los expedientes. Ahora, el caso de que el letrado sigue recibiendo notificaciones en el domicilio propio es O sea, ¿cuáles son las obligaciones que la Corte impuso a los letrados? Primero, si fuiste abogado o sos abogado de alguna de las personas en los artículos 2 o 3 obligados a constituir domicilio electrónico, le tenés que hacer saber esta obligación, esta carga que impone el reglamento. O sea, si bien el reglamento se publicó, insistir con que las personas que lo hubieran asistido técnicamente digan, mirá, tenés que constituir domicilio en el registro. Ahora, si no constituyeron domicilio y toca el domicilio por defecto y justo ese domicilio por defecto es el propio de este letrado, ahí sí le queda una obligación o una carga al letrado de cursarle un aviso específico a la persona que fue su cliente, o sea, estas personas jurídicas que fueron sus clientes anteriores, de, mirá, te llegó esta notificación a mi domicilio, por favor, constituí domicilio, fijá tu domicilio en el registro, ¿sí? Y ten en cuenta que llegó esta notificación. Por eso yo veía a algunos colegas preocupados, decían, no, nos van a seguir mandando a los que fuimos abogados antes. No, no es eso lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que si fuiste letrado de alguna de las personas del artículo 3
O después en la mediación Laura lo va a explicar, es otro universo, pero si fuiste letrado de alguna de las personas del artículo 3 y esa persona no constituyó, no se inscribió en el registro como era su obligación de hacer, te puede llegar a tu domicilio electrónico una notificación dirigida a ella y se la vas a tener que llevar, se la vas a tener que comunicar. E incluso le vas a poder cobrar honorarios porque es un trabajo. Le vas a poder cobrar honorarios por haber hecho eso. ¿Por qué? Porque sigue siendo una responsabilidad. Yo entiendo que es a veces antipático dejar a una persona que fue abogado de otra esto, pero es lo que se optó. La otra opción era dejarlo sin domicilio constituido. Era una de las posibilidades, dejarlo sin domicilio y que los traslados de demanda se notifiquen en el aire. Se optó por esto que les pareció quizás la menos nociva, pero también podía haber pasado. En definitiva, hay una norma general que te está obligando, imponiendo una obligación y tenés que cumplirla. Y si no la cumplís, y bueno, te vas a perjudicar y ese problema va a pasar. Doctor, disculpe, Alejandro, ¿cómo acreditas que te informaste? No dice nada, con un medio fehaciente alcanzaría, igual no estás obligada a acreditar que lo informaste, ¿eh? O sea, vos le mandás el aviso y listo, el juzgado no te va a pedir nada más que eso. Eso, ¿cómo en horario? ¿Por comunicarle que le llegó algo? Sí, Claudia, porque es una responsabilidad, es un trabajo que vos estás haciendo. ¿Por qué lo vas a hacer gratuito? Ojo, es una responsabilidad, ¿le podés cobrar honorario? Claro, si está usando tu domicilio, ¿por qué? ¿Por su inacción está usando tu domicilio? Claro que le puedes cobrar honorario. Perfecto que va. No sé cuánto te regulando más, no sé, pero que va, Perdón, doctor, pero ¿cómo se le notifica al cliente? ¿A qué domicilio notificamos? O sea, hay que notificar Berta, por mail, escúchame. por carta documento. ¿Cómo se le notifica al cliente que está usando el domicilio? No, Berta, espera. ¿Vos me estás hablando del domicilio por defecto? Si vos quedaras como letrada con estos domicilios por defecto. Exacto. Bien. Y le vas a notificar como quieras, Berta, porque la notificación va a cumplir sus efectos desde el momento que la dejaron en tu casillero. ¿Me entendés? Le mandarás una carta de documento, yo usaré un medio fehaciente para cubrir mi responsabilidad. O le llevaría la notificación y me la haría recibir por alguien del departamento de legales. Pero es solamente para las personas. Si no lo tiene que acreditar, los juzgados no van a regular nada. No, está bien, pero vos después podés pedir la regulación llevando Adriana, la tarea que hiciste. O sea, el hecho de haberlo trasladado y demás. Yo creo que es retribuible y remunerable. Berta, a lo que voy es a esto. Solamente tenés que preocuparte de esto si vos fuiste abogada de alguna de las personas del artículo 3. O sea, si fuiste abogada de una aseguradora, de una aseguradora de riesgo de trabajo, de una, no sé, de una obra social y demás. Si no, esto no va para las personas físicas. Esto no te aplica, no le aplica al que fue abogado de una persona física X, ¿sí? Entonces uno no tiene que preocuparse, no vas a recibir el traslado de demanda de Juan Gómez porque una vez fuiste abogado de Juan Gómez y entonces no es eso. Es determinadas personas, grandes litigantes, tenían que constituir un domicilio en el registro, tenían que inscribirse en el registro, no se inscribieron, bueno, tomaremos los dos últimos de las dos últimas presentaciones que tengamos en el sistema. Y así queda. ¿Quedó claro, Berta? Clarísimo, no? Gracias, doctor. Bárbaro, Clarísimo. dale. Sí, no, pero está bueno porque a veces la duda de uno es la duda de todos, y está bueno que lo vayamos viendo. Leonardo, queda grabado, y después voy a subir el PowerPoint mientras Laura hable, lo voy a poner acá. Si finalmente no contesta, dijo alguien, esa demanda no generaría ninguna responsabilidad profesional, ya que no se cumplió con la carga de constitución del proceso correcto. No, María Soledad, vos no tenés ninguna responsabilidad profesional. Lo que vos tenés es la carga de mandarle la notificación y tenerlo para vos. El día de mañana te hacen alguna cuestión, tenés la constancia. El día de mañana querés pedir una regulación de horario, tenés la constancia. El día de mañana plantea el incidente de nulidad, seguramente te van a citar como testigo, te van a decir, ¿usted lo notificó? Sí, lo notifiqué. Bueno, listo. Ya está, se acabó la discusión. Pronostico y vaticino eso. Abogada de compañía, a veces patrocina asegurada en mediación. Ahí sí queda como... Sí, ahí de lo de mediación, Carolina va a hablar Laura. Si no está registrado el domicilio, se pide expresamente al juzgado que busque el último... No, Marcelo, los domicilios tienen que estar en el registro y ahora lo vamos a mirar un segundito. No quiero quitarle tiempo a Laura y ya me estoy pasando, me parece. No, tengo todavía 4 minutos, pero tuve que hablar más despacio porque si no se cortaba. ¿Cuándo se tendrán por efectivizadas las comunicaciones? Como dijimos, en los martes y los días de nota posterior al momento de que queda depositar. Al registro, ahí dejé el link en el PowerPoint.
y ahí también se hace la presentación. El titular del domicilio electrónico puede acceder con o sin certificado. Si entra con certificado, puede mandar notificaciones. Si entra sin certificado, puede ver también las notificaciones que le llegaron. Esto es por si quieren dejar que alguien entre a un domicilio electrónico sin el certificado. Y acá paro y vamos a hacer una pequeña demo a vivo de cómo funciona este asunto. Les voy a compartir mi pantalla. Nos vamos a la página de la Corte. ¿Ahí la están viendo? Registro de domicilios electrónicos. Cuando les pase esto por delante, ¡ting!, vamos acá. Registro de domicilios electrónicos, toda la documentación, formularios para inscripción, un videíto de capacitación para los usuarios, accede al listado. Seleccione demandas, oficios o todos. Todos. Listo. Y acá salen. Bueno, a ver, ¿contra quién nos toca litigar? ¿Contra Allianz? Ponemos Allianz. Allianz. Demandas no siniestros, demandas siniestros, oficios no siniestros, oficios siniestros. ¿Sí? Acá tenemos el domicilio, lo pintamos, lo pegamos y lo usamos. Tan sencillo como eso. 778. ¿Quién más quiere? No sé, Meridional. La Meridional. Demandas, oficios. ¿Sí? Y así podemos seguir. No sé, Municipalidad de Morón. Municipalidad de Morón. Demandas y oficios. Uno y el otro. A ver. Y no sé, Guillermo, la correlatividad de esto con el DOCS. Ahí Norma dice que acaba de notificar el traslado de demanda en domicilio electrónico del fiscal de Estado. Buenísimo, Norma. Si querés, Norma, te invitamos a que colabores con toda la comunidad del Foro de Derecho Procesal Electrónico. Me contás en qué expediente fue y si se puede ver, lo compartimos con todos los seguidores que tenemos porque está bueno que se empiece a ver lo virtuoso de esta cosa. Además, podemos seguir el expediente y después hacer una especie de reporte de qué es lo que pasó, porque esto es muy constructivo para que la gente le vaya perdiendo el miedo. Gracias, Norma, por la info. Una pregunta. Buenas tardes, Sí. Hernán. ¿Quién está? ¿Quién pregunta? Vanina es mi nombre, Vanina. Vanina, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Quería preguntarte, ahora, a partir de ahora, ¿uno inicia una demanda contra alguna de estas personas jurídicas que están registradas y tiene que denunciar ese domicilio registrado o no hace falta? ¿Denuncia domicilio físico, electrónico? Eso no está dicho en ningún lado. Yo te diría que no. Pero como hay juzgado que te pueden decir que sí, yo pediría tu demanda que se dé traslado de demanda al domicilio constituido en el registro, tanto, y listo. Te evitas un problema, ¿me entendés? Yo te diría que no, porque está en el registro, el juzgado lo puede constatar. Los juzgados moronenses, conociendo cómo trabajan el 99% de mis compañeros moronenses, sé que no te lo pedirían. Pero en otros lugares no sé si no te lo pedirían. Después de las cosas que veo que le piden a la gente en otro lado, no sé si no te lo pedirían, ¿me entendés? Bárbaro. Gracias. Bueno, buenísimo. Norma, te reagradezco esto y ahora después lo agitamos en las redes enormemente porque la verdad que está bueno y es útil. La verdad, te agradezco esto porque viene bien. Me lo dejo anotado ya. Me lo dejo anotado en un docs para después compartirlo en el foro. Lo vas a ver en el proceso. Después paso el chivo de nuestro foro. Bueno, gente, voy a volver a mi PowerPoint, que en realidad no queda mucho y ya le estoy dejando el lugar a Laura. Novedad de la ley del acuerdo 4013, y agárrense la peluca con esto porque esto es lo top de lo top. El acuerdo 4013 que acaba de salir prevé la notificación de los traslados mediante telegrama electrónico. O sea, a todos aquellos que no tengan domicilio en el registro y que no le hayas podido notificar con el domicilio de la mediación, ahora me llevo toda la info que me dejaron, gente, gracias. Se prevé el telegrama electrónico. Esto no está en vigencia todavía, es un acuerdo que está trabajando muy fuerte la Corte con el Correo Argentino y va a ser, digamos, el paso final para terminar de agilizar esto, porque vamos a tener
cédulas, pero claro, las cédulas tienen un montón de cédulas atrasadas que fueron quedando en las oficinas. Vamos a tener sistema de ad hoc y vamos a tener telegrama electrónico. Entonces, y además lo que se notifiquen en el registro, que eso lo notificás con el domicilio del registro. Entonces, miren toda la variante o el gradiente de posibilidades que vamos a tener a partir de ahora. Y que van a venir bien, que van a venir bien porque pienso que se vienen momentos feos, así que van a venir bastante bien. Y además determina el acuerdo 4013, que sigue un poco el 3997, cómo proceder con el tema de los oficios QR, esto que dieron tanto problema, que es a las personas que tengan domicilio en el registro, le vas a mandar al lugar del registro. Mientras tanto, a las personas que no tengan domicilio en el registro, por ejemplo, tenés que mandar, no sé, oficio a Pinturería Rex, bueno, ahí lo vas a mandar con el sistema de códigos QR. Como ven, la Corte se está ocupando de todos los sectores que necesitan digitalización. De todos los sectores que necesitan digitalización. Para ampliar un poco sobre el tema, en el primer link hay un trabajo de Gastón Biel y Andrés Niso que se puede descargar. Y en el otro link, mi video viejito del acuerdo 3989, apenas que salió. Así que acá está también en el colegio. Acá el saludo de Looney Tunes. Y acá en el PowerPoint que se llevó, todos los lugares que tienen para seguirnos en el Foro de Derecho Procesal Electrónico y Procesal, donde además de tener muchas novedades sobre derecho y tecnología, se van a reír muchísimo. El correo argentino no está registrado en dicho registro. Andrés, tendríamos que fijarnos. Debería estar, pero podemos fijarnos. Si tengo una compañía de seguros como si está en garantía, ¿puedo usar después? Esperen que saco. Puedo publicar el QR. Karina, ahora vuelvo a poner, ahora lo voy a subir acá directamente el PowerPoint. Si me deja y si no el link otra vez. Quédense tranquilos. Para que lo puedan bajar. Correo argentino lo acabo de buscar y no está. No está correo argentino. No habrá conflicto. Alguien no está en tramitación. Los domicilios por defecto, yo realmente no estoy muy en tema cómo los van a publicar todavía. No estoy muy en tema. Deberían terminar incluidos en el registro, pero entiendo que esto debe haber tenido alguna cuestión en la parte de informática y demás, porque deberían estar también publicados ahí los domicilios por defecto, pero podemos mirarlo un poco más. Piensen que esto está funcionando hace un par de semanas. Si alguien tiene que notificar un por defecto, hay un mail ahí abajo para consultar que lo van a hacer. El registro, voy a ir un poquito para atrás. Lo de los por defecto ya lo dijimos. La SRT tiene una mesa virtual para oficio que tiene que constituir también domicilio en este registro. Y no, porque la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en principio, entiendo que si no cuenta como litigante, si no entra en el listado, no, porque aparte es entidad nacional, es para recibir oficios. Habría que analizarlo. Entiendo que por la última parte del artículo 3 lo comprende, porque dice las entidades nacionales y toda esa entidad nacional debería tener algún lugar. Si el registro se encuentra vigente, sí, Roxana, y hay gente que ya está notificando, mirá, algunos colegas ya han mandado. El acuerdo 4013 es otra cosa. El acuerdo 4013 es el nuevo de presentación y notificación, es otra cosa. Esto es el registro, y el registro está hoy vigente. Néstor también dice que notificó al fiscal, y ya contestaron demanda, excelente. No, pero vos notificaste el 3 de febrero, claro, pero pará, porque el fiscal de Estado ya tenía un domicilio. El fiscal de Estado ya tenía, ¿verdad? El fiscal de Estado ya tenía su domicilio por el convenio. Entonces sí, el fiscal de Estado los podía recibir ahí. Pero bueno, ahí, en definitiva, lo que dice Néstor es un caso de éxito de cómo funcionan y a qué velocidad funcionan estas cosas. Si bien no fue estrictamente lo del registro, tiene que ver con el registro. Es el domicilio del registro. Claro, era en la época en la que el domicilio era voluntario todavía. Claro, exactamente. Patricia, si tengo una compañía de seguro como si está en garantía, después puedo usar después el domicilio de la compañía para trasladar demanda, tanto al demandado físico como a la citada. No, al demandado físico vas a tener que usar el que vamos a hablar ahora del tema de la mediación, pero ahí no le vas a poder, al de la citada no le vas a poder mandar la notificación al demandado. El correo argentino ya lo pasamos. Esta semana necesita consulta de domicilio electrónico y te informan que se diligencia personalmente. No sé cuál era. Con los oficios 2272, Roxana, no entran en esto. No entran en esto. AFIP tampoco, claro, porque es nacional.
titularidad sabe cómo está manejando. La verdad que no, y excede un poco el tema de la charla. Pablo, te pido disculpas. El proceso de registración, mirá, hay un formulario, completás el formulario, va a llegar a la corte lo valida y después te da de alta y te lo comunica. Está en el reglamento eso, como es. Si tenés que notificar a un oficio de empresa que tenga domicilio registrado en el registro, no necesitas código QR, no, va directamente por electrónico. Pablo Flores, ahí, propiedad es solamente presencial. Empresa que tenga domicilio registrado en el registro, lo envías igual que si generas en QR, pero igual de poner tu domicilio como el instantáneo, puede ser de la empresa, exacto. Ahí como te lo dice Aldana, o sea, es como un oficio común, pero en vez de ir a tu domicilio, una notificación a tu domicilio, va al de la empresa. Ya completaste el formulario y sí, aguardarás a que te den el alta. Bueno, gente, creo que me pasé 7 minutos, Laura, te pido disculpas, pero me pasé 7 minutos. No importa, si tenés que agregar algo más, no es cuestión de tiempo, nos excederíamos, no hay ningún inconveniente. No, pero creo que era todo y bueno, nada, para poder también que San Igual creo que después de una hora de escuchar tanta información necesitarían un recreo que no le vamos a dar, no. Pero es muchísima información. Así que, si entonces, y te dejo a este. Bueno, Hernán, muchísimas gracias, muy claro como siempre, muy completo. Voy a continuar entonces con el tema de relevancia, que es el artículo 7, que pone de manifiesto la necesidad que tiene la Judicatura de contar con los domicilios o con un registro de domicilios electrónicos para hacer las primeras presentaciones en sede judicial, que son todas las que están en el artículo primero, las que se van a tener que notificar en los domicilios reales, ¿sí? Como dijo Hernán, una vez que ya estén constituidos los domicilios en el expediente, ya no van a ser necesarios estos registros. Lo que se quiere es dar continuidad al expediente judicial y que no estemos un año atrás de un demandado para ver si podemos dar con su domicilio. Así que bueno, esto es lo que se está logrando. Sabemos que día a día va avanzando todo lo que es tecnología. Como decía Hernán, bueno, ya estamos analizando la 3989, llevamos por la 4013. Cuando nos encontremos la semana próxima vamos a ir por la 5021. Así que esto es muy dinámico. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es analizar, o voy a intentar analizar entre todos, si alguno tiene que hacer alguna pregunta o algún aporte, bienvenido, el artículo 7, que es el que nos pone de resalto a los mediadores la importancia que tiene, por el gran número de casos que van a quedar comprendidos, que se impone a los participantes de las mediaciones prejudiciales que sean sorteadas a partir del 1 de abril, la carga de inscribir un domicilio o de registrar un domicilio en la Suprema Corte. Yo voy a compartir pantalla, también tengo unos PPT. Agradezco especialmente a la doctora, mi querida doctora Aldana Corral, que fue quien les hizo el diseño, como siempre, hermosos, como para que ustedes vayan fijando algunos conceptos, ¿no? No lo veo. Ahí está. Bien. La redacción de este artículo 7 deja un poquito que desear, tiene algunas cuestiones confusas, pero bueno, vamos a ir tratando de analizar esta cuestión. El primer párrafo del artículo queda redactado de una manera como que pareciera que los domicilios deben inscribirse en las mediaciones previas obligatorias. En realidad, bueno, como ya sabemos, no es que se van a registrar en las mediaciones previas, sino van a tener que estar registrados antes. También dice que con fecha posterior al 1 de abril, y sabemos que es desde el 1 de abril. Así que bueno,
eso no va, ya queda aclarado, no hay ningún inconveniente al respecto. Nosotros tenemos, a ver, en la próxima, se le impone más adelante una carga al mediador. A ver, voy a volver al anterior, porque quiero aclarar esto. Dice que se van a aplicar a las mediaciones regladas por la 13951 y sus modificatorias. La ley 13951 establecía solamente la mediación presencial. Las modificatorias se refieren a la 15182, que agregó el artículo 15 y el 15 bis sobre mediaciones a distancia. Sí, sí. Laurita, ahí están diciendo que no se ve todo el power. ¿No se ve? A ver, ¿por qué no? Quedó en la primer filmina. Ahora sí, ahora cayó, ahora sí. Ahí, perfecto. Bueno, bien, igualmente esta es la primera, así que no han perdido nada. Me escuchan bien, entonces, no hay problema con el audio, ¿no? Cualquier cosa me dicen. Entonces, tenemos que se aplica a la 13951, que es las mediaciones presenciales, y a las mediaciones a distancia, ¿sí? Así que nosotros sabemos que ahora, bueno, la mayoría de las mediaciones son a distancia, pero las mediaciones presenciales no están prohibidas, ¿sí? Lo que pasa es que por la cuestión de pandemia, la mayoría de los mediadores optan por no hacer mediaciones con muy buen criterio, mediaciones presenciales. Pero bueno, este artículo incluye a las dos. Continuamos con la otra filmina. Más adelante el artículo nos impone una carga de control del cumplimiento de ese registro por parte de los abogados que van a ir a mediación y de las partes, ¿sí? Este control es una cuestión relevante por cuanto impone al mediador una carga de, como dice bien el artículo, de controlar el cumplimiento oportuno del registro del domicilio de las partes ante la Suprema Corte, como para dar la continuidad que habíamos estado hablando, pero en realidad debo decir que si bien es grato que la Corte nos haya tenido en cuenta para tan loable tarea a todos los mediadores, creo que nuevamente nos colocan en un lugar que no nos corresponde, sinceramente. Y creo que coinciden muchos de los mediadores, por lo menos con los que he estado hablando, no solo de Morón, sino de todos los departamentos judiciales. Los mediadores prejudiciales somos abogados especializados y capacitados en métodos de resolución alternativa de conflictos, enrolados bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial como operadores de conflicto. Y trabajamos en la etapa prejudicial. El contralor de nuestra actividad inclusive queda restringida al ámbito del Ministerio de Justicia de la provincia. Pagamos la matrícula al Poder Ejecutivo, al Ministerio, tomamos cursos también del Ministerio que nos controla, es decir, estamos siempre en el ámbito del Poder Ejecutivo. Es decir, no estamos dentro de la órbita judicial como para que nos hayan delegado o nos hayan impuesto esta carga, ¿no es cierto?, de controlar el cumplimiento de una cuestión que va a ser utilizada en el ámbito judicial. Es decir, nuestros honorarios inclusive se devengan al momento en que realizamos nuestra tarea, es decir, en una etapa prejudicial, siempre hablamos de etapa prejudicial. Incluso, a ver, nuestra tarea siempre ha sido, como dice Hernán en uno de sus fallos, han mostrado mucha desidia con la tarea del mediador, inclusive hemos tenido que leer sentencias que nos han regulado ínfimos honorarios porque el juez consideraba que el mediador solamente había hecho un acta de mediación o que se había limitado exclusivamente a hacer un acta
de mediación, por lo tanto sus honorarios eran, y bueno, regulaban una cantidad que realmente era muy humillante. Nosotros, de todas maneras, vamos a cumplir con todo el compromiso y responsabilidad que amerita como gesto de colaboración de los mediadores judiciales con la judicatura en el entendimiento que traerá importantísimos beneficios para todos los sujetos involucrados en el quehacer judicial, por lo que también contamos o queremos contar con la predisposición de los letrados, ¿no?, para el óptimo cumplimiento. Porque además vamos a tener que comunicarles a las partes que en caso de que no registren estos domicilios, les van a quedar constituidos sus domicilios por defecto. Queremos que sepan o que asuman los letrados de parte o los apoderados que todo lo que hacen los mediadores lo hacen en cumplimiento de la ley, es decir, cuando les requieren los domicilios, cuando les requieren la documentación, están actuando en cumplimiento de una carga impuesta o de la ley. Les pedimos que por favor colaboren también en esta situación para que la tarea del mediador se haga de la mejor manera posible y que la judicatura tenga el registro de los domicilios para poder luego ser utilizados en el ámbito judicial. ¿Cómo vamos a ejercer ese control? Bien, como dijo Hernán, cuando ustedes se inscriban a través del formulario de la Suprema Corte, el sistema les va a dar una constancia de inscripción. Esa constancia se dice que es prácticamente automática, pero en realidad desde la Secretaría de Planificación se tiene que chequear previamente los datos que ustedes están cargando. Yo considero, no sé Hernán si vos sabés, pero no creo que tarde más de 2 días, porque la parte necesita presentar la constancia al mediador, así que considero que más de 2 días no. Sí, debería ser breve, sí. El problema es que, claro, si no te lo exhibe. Claro, por eso, si la parte me dice, mire, doctora, todavía yo no lo tengo, bueno, los mediadores, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos ingresar al sitio web de registro y la corroboramos. Pero de todas maneras vamos a necesitar esa inscripción, así que en cuanto la tengan, por favor, se tienen que hacer llegar al mediador. Puede suceder que no se localice en la base de datos a estas personas jurídicas, porque quizá todavía no se hayan inscrito o porque lo han hecho, pero bueno, hay alguna circunstancia en el registro que todavía no ha sido cargado. Podemos consultar vía mail, hay un mail particular que se puede consultar al registro solicitando esa información como mediadores. No sé también lo que pueden demorar en contestarnos. Pero la constancia, sí o sí, siempre se la tienen que entregar al mediador, porque a ver, la constancia se la van a dar. Entonces no cuesta nada acercársela al mediador. ¿En qué oportunidad van a denunciar estos registros ante el mediador? El artículo dice, el requiriente al tiempo de formalizar su pretensión. ¿Cuándo formaliza su pretensión al requirente? Cuando presenta la planilla del sorteo a través del MIPE, solicitando el sorteo de mediador. ¿Sí? En ese momento, en esa oportunidad, el requirente ya tendría que tener un domicilio registrado. Pero en el caso de los requirentes, mayormente si son personas humanas, el abogado sabemos que no necesita registrar el domicilio y su cliente puede manifestar que constituye o va a registrar el de su cliente, o le va a quedar registrado por defecto el de su cliente, eso ahora lo vamos a ver más adelante. En el caso de los requeridos o de los terceros. En este caso, el artículo dice que la oportunidad de denuncia ante el mediador del registro del domicilio ante la Suprema Corte se debe hacer dentro de los 5 días posteriores a su respectiva primera presentación. ¿Cuál es esa primera presentación? Consideramos que esta presentación va a ser la respuesta a la notificación enviada por el mediador, que lo convoca a la audiencia de mediación, en el que
según la resolución 788, el requerido se tiene que poner en contacto con el mediador para entregarle, si es un particular, la fotocopia del DNI, y si son empresas o personas jurídicas, la credencial del apoderado y el poder suficiente para poder mediar o transmitir. Consideramos que esta es la oportunidad que tiene el requerido de enviarle la constancia al mediador de su inscripción. Bien. ¿Qué sucede si, por ejemplo, como nos sucede ahora, ¿no es cierto? Estamos esperando que los requeridos se comuniquen con nosotros. Lo que vamos a hacer también, les quiero agregar, es poner en la carta documento, cuando los vamos a notificar, un breve, 2 renglones, como para que la parte que recibe la notificación sepa que tiene que registrar domicilio. Entonces le vamos a hacer saber que conforme artículo tanto de la acordada tanto, usted deberá tener domicilio registrado ante la Suprema Corte, caso contrario le quedará constituido por defecto. Bueno, algo, porque sabemos, lamentablemente le comentamos a todos aquellos que no son mediadores, que nosotros cuando hacemos las cartas documentos para enviar las notificaciones de las audiencias, ya no nos centra tanto el texto dentro del cuerpo de la carta documento. Entonces muchas veces salen con error y tenemos inconvenientes para que sean debidamente diligenciadas porque vienen rechazadas, porque quedó el texto sobre el sello, y bueno, algunas cuestiones de esas que el correo tiene como protocolo para no recibirlas. Entonces, agregar un texto más, porque lo ideal sería agregar el artículo 7 íntegro, pero lamentablemente ya no tenemos más capacidad en la carta documento como para colocarlo todo. Entonces, bueno, vamos a hacer alguna alusión. Cosa de que cuando los requeridos reciban la carta documento, tengan en cuenta que el mediador les va a pedir la constancia del registro. ¿Qué sucede si dentro de esos 5 días no nos entregan la constancia? Tenemos que tener como parámetro, o me parece lo más adecuado, si a alguien se le ocurre algo más, tener en cuenta el momento de cierre, de audiencia. Si la fecha de audiencia, por ejemplo, se va a hacer a los 3 días y todavía no tiene el registro, lo vamos a comprometer, y se tiene que cerrar, supongamos que ese mismo día se cierra la mediación, vamos a dejar asentado en el acta que se lo intimó, que se presentó tarde, que se lo intimó, que no dio el plazo y que faltan 2 días para su vencimiento, que en esos 2 días él se compromete a entregarle al mediador la constancia. Nosotros vamos a cerrar el acta y en esos 2 días posteriores él va a tener que entregar la constancia de recepción. ¿Para qué? Para que en caso de que él tenga que iniciar judicialmente la acción, el juzgado sepa, porque lo vamos a dejar asentado en el acta, que nosotros eventualmente podemos tener la constancia para que no le quede de registro, para que no le quede notificado por defecto en los domicilios que hubieran correspondido que así fuera. No sé si fui clara. Y en el caso de que, bueno, los 5 días... Laura. Sí. Laura. Sí, te escucho. Perdón, Silvia de Ayagüez. Sí. Escúchame, y si yo mando la carta de documento colocando que me tiene que pasar el domicilio electrónico, todo bien, pero pasó el tiempo y llegó la audiencia no a los 3 días, la audiencia fue después de los 3 días de que recibió. ¿Cómo hacemos? ¿Lo dejamos igualmente expresado en el acta de cierre que nosotros... En este caso le queda constituido el domicilio por defecto y lo dejamos asentado en el acta. Es decir, si él le dimos los 5 días, los 5 días se vencieron, dejamos asentado en el acta que le queda
registrado el domicilio, en el domicilio que le quede constituido por defecto. ¿Sí? Laura, discúlpame, Verónica Estrada. El tema es que si le damos los 5 días, nosotros tenemos que notificar con 5 días de anticipación. Es decir, que si al momento de la audiencia no se comunicaron, no sé, yo soy del departamento de San Nicolás. A mí jamás se comunican los requeridos antes. No te mandan personería, no te presentan nada, salvo en el momento de la audiencia. Es decir que nosotros nos notificamos, como bien decís vos, en la carta de documento no nos entra más nada y ya el correo no nos quiere tomar las cartas de documento porque queda fuera de cuadro y todo lo que sabemos. Mucho no le vamos a poder agregar, pero los abogados ya todos saben, los colegas saben que esto se debe cumplir. Entonces, los 5 días de notificaciones anterior que nosotros tenemos que hacer para poder hacer la audiencia son los 5 días que tendrían para esto. Es decir, que si en el momento que en el momento de la audiencia no nos presentaron domicilio registrado, indefectiblemente deberemos dejar constancia de que va a quedar por defecto el del abogado, ¿o no es así? Exacto, sí es así, por eso les digo que a veces nos van a dar esos 5 días, por eso tenemos que poner en la carta de documento de la manera que mejor entre, de que ellos a la brevedad se tienen que comunicar con el mediador. A ver, ya todas las compañías saben, ya todos los letrados saben. Si ellos dejan pasar el tiempo, bueno, ya es una cuestión que no podemos estar nosotros tampoco. A ver, si dentro se presenta 6 días antes de la audiencia, vos le diste los 5 días, pasaron los 5 días, no constituyó, le dejás asentado en el acta, que le va a quedar notificado por defecto en el domicilio que le corresponda. Pero yo digo, en el caso, suponete que los días no den y que sean 3 días, que por alguna cuestión sean 3 días y vos tenés que llevar adelante el acta y la tenés que cerrar, faltan 2. ¿Qué hacemos con estos 2? Bueno, vamos a dárselos, usted tiene 2 días y yo después le voy a informar al juzgado, a su requerimiento, qué pasó con su domicilio, si lo constituyó o no. Si no lo constituyó, le va a quedar por defecto el domicilio, y si no, el domicilio que haya sido registrado. Porque nosotros también tenemos la posibilidad de ver en el registro si los constituyeron o no, si los registraron o no. ¿Sí? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, entonces acá tenemos más o menos lo que estuvo hablando Hernán recién, de cómo quedan los domicilios constituidos. Decime, Hernán, si notas alguna falla, algún error, porque es lo que yo interpreté en el caso de los letrados, ya tienen domicilio electrónico. Sí. El letrado, si tiene alguna causa particular, tiene que constituir otro domicilio para esos fines particulares, si quiere, para decir, bueno, yo mi domicilio profesional lo tengo solamente para las cuestiones laborales, en las que actúo como letrado, y constituyo otro para, no sé, porque tengo cuestiones que resolver y me siento más cómodo con otro domicilio, lo puede hacer, ¿sí? En el caso de la parte puede tener un domicilio ya registrado. No sé si se están registrando particulares, pero pueden hacerlo. No es obligatorio, pero pudieran hacerlo. Si no creo que nadie se quiera inscribir para que le lleguen intimaciones de pago y demás, pero bueno, habrá cuestiones de que les resulta cómodo. La verdad que hay un universo de situaciones que quizá haya particulares que se quieran inscribir. Y puede ya tener un domicilio registrado y le sirve para todo juicio, no solamente para la mediación en la que se presente. Ese domicilio que él tiene le va a servir para cualquier cuestión que tenga que presentarse judicialmente. Si no lo tenía, puede constituir uno, o puede manifestar que va a constituir conjuntamente con el de su letrado. Es decir, bueno, yo constituyo conjuntamente en el domicilio que tiene mi letrado. Entonces ya le queda ese domicilio. Por supuesto es una responsabilidad para el letrado que esta persona haya constituido con él. Puede negarse a registrar un domicilio y se le aplica por defecto el domicilio del letrado. Así que en esa situación estaríamos en la misma una pregunta. Buenas tardes, doctora Hola, Laura. buenas tardes, sí.
Vanina Tornese, ¿qué pasa si yo pierdo contacto con mi cliente y quedó mi domicilio afectado ahí? Y me llega la demanda, por ejemplo. Y es lo que dijo el doctor hace un ratito. Ahora vamos a seguir más adelante porque ahí dice cuál es la duración de ese domicilio, ¿sí? Ahora déjame que avance un poquitito y veo si te contesto ahí. En el caso de tengo varias preguntas respecto de lo que ya dijiste. Bueno, a ver, decime, a ver. Primero, a ver, si nosotros ya tenemos el acta cerrada como mediadores, ¿sí? Y tenemos que hacer este control que sería después del cierre de la mediación durante los 5 días posteriores. ¿Dónde dejamos asentada la situación? En el acta. Vos dejás asentado en el acta lo que vas a hacer. Estoy hablando de un caso extremo, que no creo que suceda. Suponete, los 5 días te quedan justo en el medio en que vos tenés que llevar adelante el acta. Estás en el tercer día y estás asentado. Pero a ver, acá voy con la segunda parte. Yo soy abogada de compañía de seguros. Yo necesito que el mediador me dé el acta porque yo necesito rendir mi gestión con la compañía. No puedo esperar 5 días para que me den un acta porque a veces son siniestros que hay que rechazarlos, a veces son cuestiones que demandan un plazo, ¿sí? Entonces, yo me pongo en la doble versión, en la del mediador y en la de la abogada de compañía. Yo no puedo estar esperando que el mediador tarde los 5 días esperando el tema de los domicilios de alguien que se haya presentado y no cumplir con mi gestión. Entonces, ¿cómo? Claro. La verdad que... No fue lo que dije, por eso no fue lo que dije. Lo que dije fue, como vos necesitas cerrar el acta, porque no podés tener al requirente a la espera de que el requerido constituya o registre domicilio, vos el acta la cerrás. En el acta dejás constancia de la situación, de qué fue lo que sucedió con el domicilio del requerido. Vos en los 2 días que faltaban vas a tener la respuesta, pero el acta no la vas a editar, vos vas a cerrar el acta y le vas a dar a cada uno su constancia. Cuando llegue esa constancia, si el requirente inicia acción, el juez va a leer en el cuerpo del acta que dice que desde la fecha de cierre hay 2 días más en que el requerido tenía obligación de entregar al mediador la constancia de inscripción. Si el juez necesita conocer esa respuesta de qué fue lo que sucedió, nos va a mandar a través del MIPE una, no sé si intimación o un requerimiento de que informemos, como muchas veces nos requiere, sobre determinada situación. Que informemos si esa persona cumplió o no cumplió. Si cumplió, que le demos la constancia o que le mandemos la constancia del registro, y si no cumplió, le va a quedar por defecto el domicilio registrado, que le correspondiere si es persona física o jurídica. No sé si evacué tu consulta. Sí, no entiendo por qué hablas de los 2 días y no de los 5, porque yo tomo como, digamos, el día es el día que le hago saber en la audiencia, digamos, que tiene que necesita constituir un domicilio, o está registrado en el registro de domicilios electrónicos, y si no le queda por defecto el del letrado que lo patrocina. Claro, ¿por qué vos hablas de 2 días más? Porque lo que yo dije fue, cuando estábamos hablando, te vuelvo para atrás, cuando estábamos hablando de cuál es la oportunidad de denuncia ante el mediador, yo dije que los requeridos, que no es lo que yo digo, lo que dice el artículo, la oportunidad es dentro de los 5 días posteriores a su respectiva primera presentación, y que la primera presentación es la que el requerido tiene con el mediador cuando le entrega la documentación de la resolución 188, el DNI, la credencial, el poder. Esa es la presentación en la que tiene que entregarle la constancia de registro. Entonces tiene 5 días. No estaría tan de acuerdo con ese criterio. ¿Por qué? Porque me parece que, no sé, la ley el 788 no les da la obligación. Es decir, no sé hasta qué punto es una obligación. El 788 determina que
el requerido deberá entregar al mediador, enviarle por medios electrónicos. Fue una resolución que salió durante la pandemia. Sí, ya lo sé, pero me parece que no hay ningún apercibimiento ni nada. Es decir, independientemente de que vos se lo notifiques por carta documento, no es algo que si las partes, que en general normalmente las partes no lo cumplen, salvo las empresas y qué sé yo, las partes no lo cumplen. No logro comprenderte, porque si no lo denuncian, le queda constituido el domicilio. Yo no lo estoy obligando a que lo hagan. Decimos que el artículo dice que esa es la oportunidad que tiene el requerido de entregar la constancia. Si no lo hace, le quedará constituido por defecto. Es decir, nosotros controlamos si lo hacen o no. Más que esto no vamos a hacer. Si lo hacen, lo asentamos. Si no lo hacen... ¿Puedo meter un segundo, Laura? Que cierren los micrófonos porque se escucha un ruido. La carita no daña. Que cierren los micrófonos, por favor, porque... Para cómo esta conchuda es la... Ahí estamos, bueno, gracias. Meto un segundito cuchara respecto a lo que venían discutiendo. Me parece que la clave de todo está en la distinción que yo hacía al principio entre carga y obligación. Claro. Es lo que dice Laura. Yo le digo que lo tiene que cumplir. ¿Lo cumplís? Bien, no te puedo obligar que lo cumpla. No te voy a llevar con un palo a que lo cumpla. Lo que te voy a decir en definitiva es cumplilo, y si no lo cumplís, te quedará por defecto, pero no es obligación, es carga, o sea, imperativo de propio interés. Hay un interés propio en el medio. Creo yo, por lo menos yo lo veo de esa manera. Claro, sí. Se perjudican ellos mismos. Exactamente. Claro. Bueno, continuamos con el requerir. Sí. La primera presentación, entonces, ¿qué tomo? ¿Cuando se notifica? ¿La primera presentación de quién? No. La primera, a ver, otra vez por aquí. Perdón. No, el artículo es simple, chicos. A ver, el requiriente, ¿cuándo tiene que denunciar? Cuando formaliza la pretensión. ¿Cuándo es esto? Cuando sortea. El requerido, ¿cuándo lo formaliza? ¿Cuándo se comunican con ustedes los requeridos? Piensen un poco. ¿Cuándo se comunican? Cuando les entregan el DNI, cuando les tienen que entregar el poder a la compañía, que antes, ustedes recuerden, al principio nos volvíamos locos de cómo vamos a hacer para que la compañía nos entregue, hay que andarles a trabajar. Ahora directamente ustedes les mandan la carta documento, la compañía recibe, a mí no me pasa más de 2 días, se está comunicando al apoderado, doctor, acá le mando mi credencial, acá le mando el poder, me pasa el link, por favor, listo, ya está, no tengo ni que decirle que me mande las cosas. Y con esto va a suceder lo mismo, porque la mayoría de las compañías ya tienen el domicilio registrado. Yo creo que estamos haciendo más lío de lo que esto amerita. Al principio sí, por ahí cuesta, o porque no están muy en el tema, pero en realidad después van a ver que los requeridos le van a mandar el DNI, le van a mandar la credencial y le van a mandar la constancia. Listo, porque la constancia pues ya la van a tener, porque una vez que se registraron, la constancia es la misma. No se van a registrar, a ver, no que es la misma, sino que ya saben cómo hacerlo, que les van a dar, que ya van a estar más aceitados, le van a entregar la constancia y ya no va a haber tanto inconveniente. Este es el momento en que el requerido va a ser la primera presentación con vos, ¿sí? ¿Cuándo se presenta? Cuando te entrega la documentación. Si él en ese momento no te la entregó, agarrás y le decís, doctor, tenga en cuenta que esto es así, porque si no le va a quedar por defecto. Si no te la entrega, en el acta dejas asentado que no te la entregó y le quedan constituidos por defecto los domicilios conforme el artículo 7. Vos te lo tenés que comunicar y tiene que quedar asentado en el acta, como dice el artículo y como ya desde el ministerio también lo pusieron en el sistema mediado. ¿Sí? No es complicado. ¿Sí? ¿Entendiste o por ahí? Sí, Doc. ¿Sí? Gracias. Gracias, Laura. Bueno, no, por a mí nada. no me queda claro, perdón, Laura, a mí no me queda claro cómo vamos a hacer con las personas físicas. Las personas físicas, bueno, el domicilio es el de las físicas, las personas humanas, ¿sí? Son las que... sí, las humanas. Ellos si quieren, por eso expliqué antes, la persona física que va con su letrado puede constituir domicilio en el domicilio de su letrado, porque su letrado ya tiene domicilio.
te puede decir, no quiero fijar ningún domicilio. Bueno, señor, le va a dejarse en el acta que le queda por defecto el domicilio de su letrado. Estamos en esta misma situación, le queda el domicilio del letrado. Claro, le va a quedar ahora en el juzgado, luego, que no arreglen en mediación, que no se formule un acuerdo. La demanda después se la van a mandar al domicilio del abogado. Claro, pero tiene un periodo. Sí, tiene un periodo de 6 meses que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y este señor dejó de lado a ese abogado, es todo un tema, va a quedar con si el abogado no le avisa. Bueno, pero yo te digo una cosa, los considerandos de la 3989 dice que de esta forma se garantiza razonablemente el derecho de defensa y el debido proceso de los sujetos involucrados en la mediación. ¿Sí? Entonces, el abogado cuando va con su cliente a una mediación ya se compromete a que ese domicilio va a tener una validez de 6 meses en el ámbito judicial. Pero nos estamos adelantando y vamos a mezclar los temas. Esto entonces es lo de los requeridos o de los terceros. Ya dijimos que el letrado patrocinante de un requerido particular, persona humana, ya tiene domicilio electrónico. Las personas humanas ya también, igual que los requerentes, puede tener un domicilio ya registrado, puede constituir uno, puede manifestar que constituye conjuntamente con su letrado, puede negarse, que se queda por defecto el de su abogado. Y las personas jurídicas, las del artículo 2 y 3 de la acordada, deben tener un domicilio, esto es obligatorio para ellas, ¿sí? Deben tener registrado un domicilio electrónico en la Suprema Corte. Inclusive puede tener dos, uno para recibir demanda y otro para recibir oficio, ¿sí? O por defecto se tendrán por válidos en el caso de las personas jurídicas que no estén en estos artículos, los domicilios electrónicos de los letrados que los hubieran asistido en las últimas 2 actuaciones procesales. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto. En el caso de las personas humanas, vamos a hablar de domicilio por defecto, que muy bien lo explicó Hernán, pero vamos a repasar un poquito. Si hay algo, Hernán, que te parece que hace ruido, decime. En el caso de las personas humanas, el domicilio de los letrados que los hubieran asistido, como les dije antes. Si el requerido o el requirente dicen yo no quiero constituir domicilio, bueno, dejamos sentado en el acta que le quedará por defecto el domicilio de su letrado. Para las personas y organismos del artículo 2 y 3, excepto el fiscal de Estado, que lo dice especialmente, en el caso de que hayan firmado con la Suprema Corte convenios de colaboración tecnológica o actas de aceptación del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, será el que hayan consignado expresamente en dichos instrumentos. Hasta que se cumpla con la carga, es decir, si después se presentan y registran domicilio, pasa a ser válido este último. Para los demás casos, será el domicilio electrónico que los apoderados o letrados de tales sujetos hayan constituido en los procesos judiciales ante la jurisdicción provincial correspondiente a las 2 últimas actuaciones por departamento judicial. Esto más que nada le interesa a los abogados, que es a quienes les llega este tema. ¿Cómo se consideran esas 2 últimas actuaciones? Porque uno dice, sí, por defecto las 2 últimas actuaciones. Bueno, a ver, ¿cómo las vas a considerar? Son las 2 últimas comunicaciones recibidas en los domicilios electrónicos que hayan quedado escritos por defecto, practicados con posterioridad al 23 de diciembre del 2020. Hernán decía que la acordada dice 1 de enero del 2019, pero luego en el reglamento, en el 1472 de la acordada, actualizó la fecha al 23 de diciembre del 2020. Y que hubieran quedado disponibles para su destinatario en el momento anterior, más próximo al de la firma de la resolución de presidencia 7420 que aprobó el texto de la acordada.
Puede ser que estos domicilios no coincidan, que sean dos presentaciones procesales diferentes. Entonces, en estos casos se va a notificar simultáneamente en los dos domicilios. Y después, bueno, van a tener no sé si la carga o, digamos, la conveniencia de tener que darle cursar un aviso específico al destinatario de la demanda para que registre domicilio. Y como dice Hernán, esto también da lugar al cobro de honorarios. Decimos esto del cobro de honorarios como para decir, bueno, así, no es que le van a regular 20.000 pesos por esta cuestión, pero como para que ustedes se den cuenta de que la otra parte tiene todas de perder en el caso de que no constituya, que no registre domicilio. ¿Soy yo sola la que escucha esos ruidos? Son ruidos muy fuertes. Bueno, si pueden mutear los micrófonos, les agradezco. ¿Por qué pongo una vez para siempre? O sí. ¿Por qué? Porque por lo que hablábamos recién, Silvia, que era tu inquietud, el tema de qué sucedía si perdés contacto con el abogado o si el abogado, bueno, excepto para los sujetos mencionados en los artículos 2 y 3 de la acordada, el domicilio electrónico registrado a la Suprema Corte solo podrá emplearse a los fines del trámite judicial posterior referido al caso sometido a mediación por un periodo de 6 meses. ¿Sí? Es decir, esa persona constituyó, esa persona humana, domicilio en el registro de domicilio conjuntamente con su letrado. Esos domicilios van a tener una validez de 6 meses desde la homologación judicial del acuerdo, o bien desde su rechazo, o desde el cierre de la mediación. Todo esto para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso de todas las partes que hayan participado de una mediación. ¿Sí? Esto es así, es decir, ahora si nos ponemos a pensar, pero si el abogado no quiere, si se pelearon, si lo perdí, bueno, a ver, todas estas cuestiones son imponderables, que realmente al día de hoy lo que tenemos es esto, vayamos con esto y después estas situaciones se irán dando con el camino que vayamos haciendo y bueno, como todo en esto que estamos viviendo ahora es de continuo, es muy dinámico, es de un continuo cambio y bueno, esperemos que se vayan mejorando las cuestiones que no son todavía demasiado claras. Yo puse acá preguntas frecuentes, se me ocurrieron estas 3, pero bueno, seguramente ahora van a surgir más. Pueden ser utilizados estos domicilios en el ámbito de la mediación, porque muchos me han dicho, mire, yo tengo domicilio registrado, conozco el domicilio registrado de la otra parte y lo podemos notificar ahí. No, no podemos notificarlo ahí. Cuando a ustedes les llega, a los mediadores nos llegue la declaración jurada de datos, nos va a llegar la planilla con los domicilios electrónicos de los abogados, los domicilios reales del requerido o los del requirente, los domicilios denunciados de los requeridos, ¿sí? Los de su domicilio de la casita, como dibujó Hernán en el flyer, ¿sí? Que lo hizo electrónico, está genial ese flyer. Así que bueno, nosotros tenemos que notificar en esos domicilios, vamos a seguir notificando en esos domicilios porque no son para la utilización en el ámbito de la mediación, en la etapa previa. De hecho, estuvimos conversando con Mateo Laborde, que ustedes saben que es el presidente de Colproba y el presidente de la Comisión de Informática de Colproba, y dice que están estudiando la posibilidad de que los mediadores podamos notificar a través del sistema Augusta a esos domicilios registrados, que la verdad si están buscando una continuidad en el expediente digital, celeridad, y ya nos están involucrando en esta cuestión con el tema del control que tenemos que hacer de estos domicilios, me parece que sería lo más coherente que nos permitan notificar en estos domicilios por una cuestión
de inmediatez y además para abaratar costos a las partes. Cada carta de documentos sale 750 pesos, las cédulas tardan muchísimo en diligenciarse, las notificaciones ad hoc las utilizamos solamente para las personas jurídicas, así que sería un gran paso que ojalá se dé pronto. Otra de las preguntas, ¿qué sucede si el referido o el tercero no cumple el plazo de 5 días para registrar el domicilio? Bueno, eso ya lo estuvimos hablando recién, le va a quedar por defecto el domicilio de las dos últimas presentaciones procesales de los apoderados que estuvieran representados, y en el caso de las personas humanas, de los abogados que les hubieran asistido. ¿Es obligatorio registrar domicilio en la última corte? Sí, para aquellos que están dentro de lo que es el artículo 2 y 3, y las personas físicas que no están allí incluidas y las personas, las personas jurídicas que no están incluidas y las personas físicas es voluntario. ¿Sí? Yo lo que quiero es, les voy a hacer unas consideraciones finales, así terminamos con esto, y bueno, después quedo a disposición para las preguntas que ustedes consideren hacer. ¿Cuáles son las sugerencias que aprovecho que hay un montón de letrados en esta numerosa reunión? Al momento de sortear la causa, traten de ya tener el domicilio registrado, porque van a acelerar un montón el tema, tiene que hacerse de práctica, para que cuando ustedes le entreguen toda la documentación al mediador, cuando ya les devuelvan el sorteo, con cuál fue el mediador desinsaculado y cuál fue el firmado que resultó sorteado, ustedes ya tengan un comprobante, la constancia para entregárselo al mediador, y no tengan que andar en ese tiro y afloje de los 5 días, y que bueno, me parece que no es tan complicado, se hace como dijo Hernán, es desplegar un formulario, se completa, lo que piden realmente son datos muy básicos, no piden nada complicado, y enseguida van a tener la constancia. Si es patrocinante del requerido o del apoderado del tercero, conjuntamente con el envío de la documentación requerida, que ya sabemos que es el DNI, si es el de un particular, la credencial del abogado y el poder, que también le envíe al mediador la constancia del registro del domicilio electrónico o manifieste su negativa a hacerlo en el menor plazo posible luego de recibir la notificación. Es decir, cuando recibe la notificación, que por favor no se demoren en enviar esto, que ustedes, es decir, ya los apoderados y los abogados ya tienen cargados en sus computadoras, ya tienen cargada la credencial, tienen cargado el poder, lo único que tienen que hacer es ponerlo todo en un mismo archivo, se lo mando al mediador y listo. Entonces, hagan, por favor, también incluyan la constancia del registro del domicilio. Recuerde que el mediador actúa en concordancia con la normativa vigente y todo lo que le solicita o le solicite y las acciones que lleva a cabo lo son en cumplimiento de estas. Muchas veces los letrados o los apoderados consideran que el mediador es muy cargoso o que el mediador les está atrás pidiéndole las cosas, que ellos están muy ocupados. En realidad el mediador lo que está haciendo es cumpliendo con la normativa. En este caso tiene una carga muy importante, que es la del control, y que no la ha solicitado, es decir, tiene una carga que le da la Suprema Corte que tiene que cumplir. Entonces, por favor, le pedimos colaboren en ese sentido, como colegas, como para llevar adelante el proceso mediatorio de la manera más óptima posible. Y cualquier inquietud que tengan pueden ser consultadas con el mediador que resulte sorteado, quien estará siempre dispuesto a resolver los inconvenientes que eventualmente pudieron surgir en el proceso mediatorio. Los mediadores siempre estamos dispuestos, siempre vamos a escucharlos, más con estas cuestiones nuevas. Se pueden sortear algunas cuestiones tecnológicas que dicen, bueno, mira, hay esta cuestión, ¿cómo la podemos resolver? Hoy se tuvo una mediación bastante interesante. Bueno, una de las partes tenía un problema con su bebé y estaba en un hospital.
hicimos todo lo posible para que esa parte se comunique con su teléfono, se comunicó, la vimos, estaba en la sala del hospital, pudimos lograr con ella la conexión, se cortaba, intentamos retomarla, es decir, los mediadores vamos a hacer todo lo posible para que la mediación se lleve a cabo de la mejor manera posible, y todo lo que requerimos en base a la normativa vigente. Como ya dijimos, esta función de control nos ha sido asignada de una manera que por ahí no sabemos si corresponde del todo, pero nosotros vamos a cumplirla como corresponde, con la mayor responsabilidad, porque estamos haciendo un aporte importante a todo lo que es el avance tecnológico y abrir caminos en lo que es el expediente digital y la defensa de los justiciables. Gracias, Hernán. Nos vemos la próxima. Gente, hasta luego, un gusto. Chau, chau.